Bueno, mis amados, vamos a pasar al tiempo de compartir la palabra de Dios en este día. Y mira, yo recuerdo que cuando conocí al Señor, pues conmigo no sucedió como pasa con algunos, y hace poco estuve hablando con alguien que me dijo, no, mira, yo me convertí, yo fui a la iglesia y el día que llegué por primera vez, Dios tocó mi corazón y desde ese día empecé a ser cristiano y comencé a caminar con Cristo. Bueno, en mi caso no fue así, mi caso fue como más paulatino. Yo escuché cuando niño del Evangelio, ahí pues supe algo, luego más adelante volví a escuchar y fue como más un proceso allí de Dios llamando a mi corazón hasta que entendí que necesitaba de Él y entregué mi vida al Señor. Sí, no sé si a usted le ha pasado así, si su conversión fue instantánea o fue más un proceso de un tiempo en donde Dios fue convenciéndote. En mi caso fue así, fue un proceso ahí de varios momentos hasta que el Señor convenció mi corazón. Pero si algo jugó un papel muy importante en ese proceso para convertirme fue la iglesia. La iglesia fue un elemento que Dios usó para que pudiera entregar mi vida a Él. Y hoy en día yo valoro lo tremendamente de bendición que ha sido la iglesia para mi vida. Durante todos estos años que he podido caminar con el Señor, la iglesia siempre ha sido un lugar de refugio, un lugar de gozo, un lugar también de disciplina, de roces que le forman a uno. La iglesia ha sido una bendición para mí, pero también, y tengo que reconocer que hoy en día soy producto de lo que Dios ha hecho en mí, pero en gran parte ha sido lo que Dios ha hecho en mí por medio de la iglesia y a través de las congregaciones en las que he podido estar. Pero también tengo que reconocer que han habido tiempos o temporadas en mi vida en las que no le he dado el valor de importancia que la iglesia tiene. Ha habido momentos en que a uno le entra como, no sé, como la cansadera, no sé, se despeluca uno, la rebeldía, y uno no está tan en sintonía con la iglesia y pelea con la iglesia, y más bien no quisiera uno ir a la iglesia, no quiero saber nada de la iglesia. ¿Le ha pasado a usted esto en algún momento? Bueno, eso pasa a veces, y a mí me ha pasado, y tengo que reconocer aquí con vergüenza y con, ¿cómo se dice? Como muy sinceramente en mi corazón, que he tenido esas temporadas donde no he querido ir a la iglesia. Ay, sí, su pastor ha pensado eso en algún momento. No he querido ir a la iglesia. Y mira, en pandemia, creo que pandemia fue como una situación particular para todos en muchos aspectos. Pero para nosotros fue muy particular porque acabamos de llegar a una nueva iglesia, llevábamos poco tiempo de llegar a una nueva congregación, estábamos adaptándonos, viene la pandemia y pues era ya no ver a la gente, no saber nada, y fue ahí como un momento bien difícil. Y yo tengo que reconocer con toda sinceridad en mi corazón y delante de Dios y delante de usted, que yo tuve un momento en la pandemia en que yo dije, eso para qué la iglesia, yo aquí con mi familia y nada de iglesia, aquí seguimos para adelante. Y empecé a ver las tristes consecuencias de empezar a despreciar la familia espiritual que Dios nos ha dado. Y entonces uno empieza a ver que sí sufre uno, que sí empieza uno a ver cómo el corazón se empieza por un lado a enfriar en lo espiritual, que no es igual ese mismo fuego, sino que uno se empieza como de alguna manera a echar unos pasitos para atrás, de a poquitos que uno no se da cuenta, pero algo empieza a cambiar en uno y empieza uno también a ser víctima de pensamientos y de circunstancias y del enemigo espiritual que está atacando de todas las formas. Y bueno, gracias a Dios el Señor nos hizo entender esto como familia, decir, no, Señor, perdónanos porque la iglesia es una bendición. ¿Sí está usted de acuerdo con esto? La iglesia es una bendición para cada uno de nosotros. Y por eso quiero preguntarte, ¿qué es la iglesia para ti? ¿Qué es la iglesia para ti? Esa es una importante pregunta que deberíamos cuestionarnos y pensar constantemente. ¿Qué es la iglesia para mí? ¿Qué significa la iglesia en tu vida? ¿Es algo importante? ¿O algo como que, pues sí, es chévere, pero pues ahí, si está bien, pero si no está, también? No sé, cada uno tiene
esa percepción. Pero mira, hoy en día se cuestiona mucho la importancia de la iglesia. Se cuestiona mucho la importancia de la congregación. Mire, yo he escuchado personas que me dicen esto. Mire, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo he escuchado personas que a mí me han dicho eso. Creo en Jesús y me agrada lo que Jesús dice, pero la iglesia, no, a mí no me hable de iglesia, porque es que no, la iglesia no es tan chévere. Yo he escuchado personas que me han dicho esto. Muchos otros están confundidos de lo que es una iglesia, que cualquier cosa para ellos puede ser iglesia, ¿cierto? Otros desconocen la naturaleza santa de la iglesia y en vez de darle la importancia que tiene, más bien las menospreciamos, las maltratamos o vivimos como si eso no fuera importante, congregarnos, pasar tiempo en comunidad, como si eso no fuera parte y no se comprometen, no participan, no sé. Muchos tienen esa percepción. Yo te pregunto, mira, ¿cuáles son tus excusas para no reunirte con la iglesia? Cuéntele al del lado una excusa. Cuéntele al del lado una excusa. Mira, el término es excusa. ¿Qué excusas ponemos nosotros? A ver, ¿cuál puede ser una muy popular? Bueno, estoy cansado, sí. Uy, no, es que toda la semana, de sol a sol, trabajando, y el domingo es mi día de dormir hasta tarde, no, es que ir a la iglesia. Otros es el tiempo, ¿no? No hay tiempo. O sea, no me queda un tiempito. Bueno, ¿cuáles son las excusas que sacamos o que tenemos para reunirnos con la iglesia? Mira, yo le quiero invitar a que hagamos un ejercicio muy rápido, y es que busquemos, yo tengo aquí 10 excusas, ¿sí son 10? Sí, más o menos, que ponemos para ir a la iglesia. Ahora yo quiero que usemos esas 10 excusas y las pongamos en otra situación de la vida, las usemos para otra situación de la vida, como por ejemplo para bañarnos. Vamos a poner esas mismas excusas para bañarnos, para poner excusas y no bañarnos, y vamos a ver cómo suenan. Muchos dicen esto, mire, no me baño porque yo fui forzado a hacerlo de niño. Yo no vengo a la iglesia porque es que a mí me obligaban a ir de niño. Cuando crezco, no, yo que voy a ir por allá. Ahora, entonces, no me baño porque me obligaban a bañarme de niño. ¿Cómo le suena esa excusa? Otra, las personas que hacen jabón solo quieren mi dinero. Por eso no voy a la iglesia. O por eso no me baño, no voy a la iglesia porque es que allá quieren quitarme la plata. ¿Has escuchado personas que dicen eso? Otra excusa, yo solo me baño en ocasiones especiales como Navidad y Semana Santa. ¿Cómo la ve? Y algunos es eso, ¿no? Yo solo voy a la iglesia en ocasiones especiales. Otra. Miren esta. Las personas que se bañan son hipócritas. Piensan que están más limpios que los demás. ¿Ha escuchado eso? No voy a la iglesia porque es que son una manada de hipócritas. Se creen mejor que todo el mundo. Bueno, otra excusa. Hay tantos tipos diferentes de jabón que no puedo decidir cuál es mejor. No me baño porque es que hay tanta variedad que no sé, mejor no escojo. Y a veces esa excusa la ponemos en la iglesia. Miren esta. Yo me bañaba, me aburrí de hacerlo y no lo hice más. Yo iba a la iglesia, me aburrí y ya no volví. Miremos otra más. Esta me gusta. Ninguno de mis amigos se baña. Yo no me baño porque ninguno de mis amigos se baña. ¿Cuántos han escuchado? Yo no voy a la iglesia porque es que nadie que conozco va a la iglesia. Bueno, miremos otra. El baño nunca está suficientemente caliente en el invierno o refresca lo suficiente en el verano. Eso puede decir la gente. Otra más, la penúltima. Yo empezaré a bañarme cuando esté más viejo y sucio. Muchos piensan así. Va más adelante. Y la última es, no tengo tiempo para bañarme. No tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Cómo les suenan esas excusas puestas en otra situación de la vida? ¿Cierto que suenan a algunas como un poco ilógicas? Como que, ay, esto pues no tiene sentido. Pero son las excusas que ponemos para reunirnos y para pasar tiempo como iglesia. Y wow, yo creo que ninguna de esas tiene como mucha validez delante
de Dios y aún de nosotros mismos. Interesante, interesante ese ejercicio. Pero preguntémonos, ¿cuál es la importancia de la iglesia para Dios? ¿Será que para Dios es importante la iglesia? ¿O fue importante hace muchos años, ya hoy en día de pronto no es tan importante? No sé, ¿cuál es la importancia de Dios para la iglesia? Mira, los teólogos dicen que nosotros estamos en algo que se llama la edad de la iglesia o la era de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Dios quiere hacer en esta tierra, su obra aquí en este mundo, lo va a hacer solamente a través de la iglesia. La iglesia tiene esa importancia, que nos ha dado el Señor la encomienda de ser quienes llevemos su obra en esta tierra. Nosotros acabamos de ver una serie de las cartas del Apocalipsis, ¿cierto? Lo que el Señor quiere de esa iglesia, puntos bien interesantes de lo que Dios quiere de esa iglesia, pero yo quiero rematar todo ese tiempo y aprovechar que vamos hablando de esto para entrar a hablar un poco más de lo que la Biblia nos enseña teológicamente de qué es la iglesia, de la importancia de la iglesia, de lo que somos y lo que hacemos. Hoy estaré empezando, esta va a ser una serie cortica hablando acerca de esto y lo he titulado así, Eclesía, lo que somos, lo que hacemos. ¿Y qué es eclesía? Ya le voy a explicar qué es eclesía, pero sí necesitamos recordarnos y conocer el fundamento teológico y bíblico de la importancia de lo que es la iglesia para el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a mirar un versículo. Mateo 16, 18. Aquí lo tengo en 3 versiones diferentes y vamos a leerlo. Y hoy básicamente nos vamos a remitir solamente a ese pequeño versículo. Versículo muy cortico dentro de un contexto que ya se los explicaré, pero ahí nos vamos a basar para hablar lo que hoy quiero que compartamos frente a la importancia de la iglesia. Mateo 16, versículo 18 dice así, la Nueva Traducción Viviente dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Otras versiones dicen así, la Nueva Biblia Vida dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y la Reina Valera dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso dice la Biblia y aquí el que está hablando es Jesús. Y es la primera vez, este versículo es la primera vez en toda la Biblia que se usa el término iglesia. Esa es la primera vez que se refiere la Biblia a iglesia. ¿Y lo hizo quién? Lo hizo Jesús, bajo un contexto bien particular. ¿Cuál es el contexto de esta declaración que Jesús dice? Fue un momento en donde él reunió a sus discípulos, estaban en un lugar que se llama Cesarea de Filipos. Allí Jesús los reunió y les hizo una pregunta, les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos dijeron, no, que unos dicen que un profeta, que Elías, que un gran hombre, etc. Y él les pregunta luego, y bueno, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y entonces todos se quedaron como mirándose unos a otros, así cuando le hacen a uno esas preguntas corchadoras que uno no sabe qué responder, como que no sabían qué decir. Pero Pedro alzó la voz y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló un hombre, no fue humanamente revelado, sino que el Espíritu se lo reveló. Y Pedro fue la primera persona que confesó el Evangelio, creer en el Evangelio, eso, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí entonces Jesús establece esta verdad y dice esto, le habla a Pedro y le dice, ahora te digo que tú eres Pedro. Y ahí la Biblia dice, ese Pedro significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Eso es lo que Jesús usa. Y la palabra que Jesús utilizó allí para referirse a la iglesia es esa palabra que les he mencionado acá. Eclesía era la palabra griega que Jesús usó para definir o para dar un término a lo que será su pueblo, de ahí en adelante, ¿cómo sería llamado su pueblo? Eclesía. Hoy en día esa palabra a nosotros nos suena siempre de ambientes espirituales o religiosos, pero en ese tiempo la palabra eclesía no era una palabra religiosa, no era una palabra que hablara como algo espiritual o religioso, sino que la palabra eclesía
Literalmente significaba asamblea de personas. Eso significaba. Y era un término griego que se usaba en la comunidad cuando se refería a aquellos que se convocaban, cuando había como se convoca todo el pueblo a una reunión para hablar no sé qué, o cuando uno lo citan a las asambleas del conjunto, de los que viven en conjunto, no, la asamblea del conjunto, y eso era, la palabra eclesía era eso, una convocatoria a todas las personas o a unas personas escogidas para algo que se reunían con un propósito especial. Jesús usó esa palabra para definir ahora lo que sería su pueblo, una asamblea convocada para un propósito especial. Esa palabra eclesía se forma de dos palabras, la palabra ek, que significa fuera de, y la palabra kaleo, que significa llamar, y algunos lo traducen así, los llamados afuera, se traduce de esta forma o se le da el significado, pero originalmente era eso, el cuerpo de ciudadanos de una república o de un estado, de un grupo que eran llamados para servir a su país. Esa era la asamblea. Y en el Antiguo Testamento la palabra que se usa es la palabra Kaal, que también significa eso, era una convocatoria de Dios hacia su pueblo para congregarse en una asamblea todos juntos. Y esa es la palabra que Dios usa, a la luz del Antiguo Testamento y a la luz de lo que era el común en sus mentes de estas convocatorias en esta época. Jesús usó esa palabra para definir la iglesia, una asamblea convocada por Dios para cumplir con sus propósitos. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, en ese sentido, ¿qué es la iglesia? Pues es la asamblea de los llamados por Dios, que se reúne para cumplir con los propósitos de Él. Mira, la palabra eclesía es mucho más que una congregación, porque no se refiere solamente a una gente que se reúna en algún espacio porque sí, sino que se refiere, y el énfasis de esa palabra iglesia está en que son llamados por Dios. Es una asamblea de los llamados por Dios, porque está enfatizando la obra y la acción de Dios en esto. Y mira, algunos por lo general tendemos a decir, no, es que la iglesia es los llamados afuera del mundo. ¿Sí ha escuchado usted esto? Llamados afuera del mundo, nos sacó Dios del mundo porque ahora le pertenecemos a Él. Y bueno, eso hasta cierto punto tiene razón, pero eso suena a veces como un poco exclusivo, ¿no? Que Dios como que escogió a unos poquitos y desechó al resto. No, está ya hablando de la asamblea de todos los que Dios llama. ¿Quiénes son los que Dios llama? Pues a toda la humanidad. A toda la humanidad Dios está llamando a ser parte de su asamblea y de su congregación. Y hay un comentarista bíblico que me gusta como lo refiere, porque él dice, es más que llamados afuera del mundo, está diciendo es aquellos que fueron llamados fuera de su casa para venir al encuentro de Dios como un pueblo que cumple con su voluntad. Dios no está citando unos pocos, su iglesia es algo exclusivo de unos cuantos y el resto pues, chao, te vi, qué pena contigo, suerte. No, está hablando que es un cuerpo inclusivo donde estamos todos llamados a ser parte de esa asamblea o de esa convocatoria para hablar con Dios, tener comunión unos con otros y para escuchar lo que el Señor tiene. Y mira, también esa palabra eclesía se usaba cuando un grupo de personas de una nación era encomendados para ir a conquistar otra población y extender el reino de su nación original. ¿Sí me hago entender? Escogían a unos y eran como una eclesía, unos enviados como un grupo allí convocado para conquistar y para establecer cultura en esos nuevos territorios. Y eso también habla de la iglesia como aquella que está avanzando y conquistando esta tierra con el reino de Dios e implantando la cultura del reino de los cielos sobre esta sociedad. Mira, hoy en día hay muchas reuniones o grupos a los que los llaman iglesia. Le voy a contar algunos grupos interesantes. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado hablar de la iglesia maradoniana? En Argentina hay una iglesia maradoniana, o sea, adoran al señor Diego Armando Maradona y tienen un templo y van y se reúnen allá y hablan de Maradona. Chistoso, ¿no? Por ejemplo, también existe la iglesia de la eutanasia, ¿sabía usted? La iglesia de la eutanasia.
Hay otra iglesia, que esta me pareció muy particular, le llaman la iglesia del monstruo del espagueti volador. La iglesia del monstruo del espagueti volador. Y supuestamente es una iglesia que se ha fundado para ir en contra de la religión establecida, cuyo dios de adoración es un muñeco de espaguetis con alas, y ellos dicen que adoran eso como una forma de protesta a la religión establecida. ¿Sabía que también existe la iglesia del cannabis? Hay otra que es la iglesia de todos los mundos. Mira cómo el término iglesia se ha trasladado a cosas que uno dice, ¿es esto lo original de parte de Dios? La iglesia, la asamblea de Maradona, la asamblea del espagueti volador. No, pero ¿sabe qué me da aún más tristeza a mí? Que muchas iglesias hoy en día ya no se quieren llamar iglesias, sino que ya es mejor, pongámosle comunidad, pongámosle somos el centro de yo no sé qué, pongámosle somos el grupo de yo no sé dónde, porque es que iglesia suena como extraño para la gente que no conoce, hay gente que no quiere venir a la iglesia, entonces mejor viene una comunidad. Y me parece triste que el término que le dio Jesús a su pueblo, a su congregación, ahora digamos, ay no, eso suena como ofensivo para algunos, mejor pongámoslo más suavecito. Sí, comunidad nos suena más interesante. No, lo que Jesús estableció fue, ¿qué? Iglesia. Esta es mi iglesia, la eclesía, la asamblea de Dios, los llamados por el Señor a cumplir con sus propósitos. Y no nos debe darnos a nosotros vergüenza decir, somos la iglesia, porque fue lo que Jesús estableció. No fue un grupito ahí, todo bonito. No, tenemos un nombre, somos iglesia. Que no solamente somos una iglesia local aquí como las que estamos, sino que hacemos parte de una iglesia universal en toda la tierra, en todos los tiempos. Una iglesia convocada por el Señor para sus propósitos. Necesitamos recuperar ese valor de lo que significa la asamblea de Dios, la iglesia de Jesucristo. Y mira, ¿sobre quién está edificada la iglesia? Porque aquí Jesús dice algo bien interesante que para muchos, durante muchos años ha sido controversial este versículo, que si es Pedro el primer papa y de ahí viene la sucesión papal y etcétera, que por qué esto. Mire, Jesús le dijo a Pedro así, y ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Entonces muchos han dicho, no, es que claro, fue sobre Pedro, entonces por eso Pedro, algunos dicen, ese fue el primer papa y de ahí entonces es que viene la iglesia. No, a eso no se refirió Jesús, porque cuando uno mira la Biblia desde el griego, desde las palabras que Jesús usó allí en su idioma, Jesús le dijo algo así a Pedro, ponle cuidado, le dijo, tú eres piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las palabras son diferentes. Cuando le dice tú eres Pedro, se refiere a la palabra Petros, que significa como una piedra pequeña. Pero cuando dice sobre esta roca, ya no usa Petro, sino usa la palabra Petra, que significa una roca grande, como una masa de roca gigante. Entonces lo que Jesús le estaba diciendo era, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, sobre Jesús, que es la roca completa, es que se edifica esa piedra, y donde cada uno de nosotros somos piedras que formamos la casa de Dios, que formamos el edificio de la iglesia, pero ¿sobre quién estamos fundados? Sobre la gran roca que es Jesucristo y sobre la verdad que Pedro proclamó. ¿Cuál fue la verdad que Pedro proclamó? Dijo, tú eres Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad del Evangelio es que se fundamenta la iglesia y se soporta para crecer y edificar. Eso es lo que está queriendo decir aquí Jesús. Pero es más interesante que Jesús dice esto. Mire, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el énfasis aquí de estas palabras está en esa pequeña palabra mi. Porque la iglesia no es cualquier asamblea. Recuerdan que esta era una palabra que se usaba coloquialmente en ese tiempo. Era la asamblea, no sé, de los carniceros. La asamblea, la eclesía de los panaderos. Pero Jesús dijo aquí, no es cualquier asamblea, es mi eclesía, mi iglesia, mi asamblea, mi congregación, mi convocatoria. Y eso es lo que nos debe a nosotros también hacer pensar en la importancia que tiene la iglesia para nosotros. Está el énfasis en que es de Él. La iglesia
no es cualquier asamblea o congregación o reunión, es la asamblea del pueblo del Señor que se reúne en torno a Él. Es un pueblo llamado por Dios que pertenece al Señor. Y eso debe a nosotros llevarnos a pensar en que sí es importante. Una vez más, nosotros tenemos que recordarnos que la iglesia no pertenece a los hombres. No pertenece a un hombre, no pertenece a un pastor, no pertenece a un misionero, no pertenece a un grupo, no, es de Dios, es de Jesucristo. Por eso Él dijo, es mi iglesia. Sobre esta roca, sobre Él, edificaré mi iglesia. Y por eso, pues la iglesia no es una idea humana, sino es una idea divina. O sea, fue en la mente de Dios que se diseñó el hecho de que nos reuniéramos como iglesia. Muchos piensan, no, es que eso es de los hombres, yo para qué voy a la iglesia, eso se lo inventó por ahí alguien, eso no vale la pena. No, la iglesia fue una idea humana. Y mira, a mí me pasa con mis hijos que a veces les dejan tareas y entonces vienen a pelearme a mí. Papá, pero es que la profesora dejó todas estas tareas y mira, eso tan largo. Entonces yo le digo, espérame amor, llamemos a la profesora y tú le dices lo que me estás diciendo a mí. Tú le dices, profesora, esta tarea está muy larga, no me gusta, no la quiero hacer. Le dices, ¿por qué te digo esto? Mira, si tú tienes problemas con la iglesia, si hay algo que no te gusta de la iglesia, si tienes alguna cuestión en contra de la iglesia, ¿con quién tienes que hablar? Con el que inventó la iglesia, con el que tuvo la idea, con el que la diseñó. Si hay algo que no te cuadra, pues ve delante de Dios y habla con Él, porque el que la inventó y el que la diseñó fue el Señor. No fuimos nosotros, no fue el hombre. Dios fue el que tuvo ese deseo. Así que si tienes algo, pues acláralo con el Señor, que Él te lo aclare, porque Él fue el que la estableció. Y entonces Jesús es el arquitecto, por eso Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús es el arquitecto que está levantando la iglesia, donde cada uno de nosotros somos simplemente como siervos de Él en esa labor de edificar la iglesia, pero Él es el que va llevando a cabo la iglesia. Y por eso también la iglesia no se construye sobre criterios humanos, sino sobre criterios divinos, sobre la palabra de Dios. Hoy en día escuchamos tantas cosas en las iglesias que no son la Biblia, sino que son las ideas de personas que queremos pasar como la verdad de Dios. No, la iglesia se fundamenta sobre la verdad revelada de Dios, que es la palabra, la Biblia, no sobre ninguna otra cosa. Por eso lo que procuraremos siempre es hacer lo que la Biblia nos enseña que debemos hacer y sobre lo cual debemos vivir. Porque hoy en día uno escucha tantas cosas que uno dice, Dios mío, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron esa idea? Que no, que venga y le llene el saco de dinero al pastor porque el pastor tiene que comprar un carro nuevo y ponen el saco del pastor ahí y la gente, para que el pastor... ¿De dónde sacamos eso? Y otras ideas aún locas y extrañas. No, la iglesia está fundamentada sobre la verdad de Dios, que es la Biblia, no sobre criterios humanos o ideas humanas. Y mira, la idea de la iglesia viene desde el Antiguo Testamento, porque Dios escogió un pueblo que era su asamblea, era su congregación, que la idea de Dios era que ese pueblo fuera luz para todas las naciones, pero era un pueblo que estaba apuntando a la verdad completa de lo que Dios quería establecer con su iglesia. Entonces el pueblo de Israel es como una sombra o un adelanto de lo que iba a ser cumplido totalmente en Jesucristo, en todas las cosas, en todas las promesas, en todas las formas, y en este caso de lo que iba a ser la iglesia. Y para Dios no ha cambiado esa idea. O sea, algunos dicen, no, es que eso de reunirse, eso es del pasado, eso es de antes. Hoy en día, no hay necesidad. Yo puedo 43 pulgadas, 50 y pico de pulgadas, ponerlo y ahí está mi congregación. Bueno, si es una asamblea, si es llamados afuera de tu casa, pues creo que un televisor no va a reemplazar la iglesia, porque la idea de Dios sigue siendo la misma. Y el pueblo de Israel tenía que reunirse regularmente en convocaciones santas y llamadas por Dios, que el que no iba sufría consecuencias. El que no iba, pues
tenía que enfrentar su decisión. O sea, Dios llamaba a su pueblo a que se presentara delante de Él en ciertas ocasiones, y esa idea no ha cambiado. Dios sigue llamando a su iglesia a que se reúna y se presente delante de Él. Dios nos sigue llamando a congregarnos en su nombre para adorarle. Y entonces aquí es donde yo también quiero decirte algo que Dios ha venido ahí como tumbando ciertas estructuras de pensamiento que tenía al respecto, porque nosotros generalmente decimos, nosotros somos la iglesia, ¿cierto? No vamos a la iglesia porque nosotros somos la iglesia. ¿Se ha escuchado eso? Pues yo te digo hoy esto, mira, nosotros somos iglesia, pero también vamos a la iglesia. Porque si la iglesia es una asamblea de reunión de personas, pues es necesario que esa asamblea de reunión se congregue o se reúna regularmente, ¿cierto? O sea que yo soy iglesia así, donde quiera que yo esté, yo soy miembro y perteneciente a la iglesia, pero yo también necesito reunirme con la iglesia, congregarme con esa asamblea. Así que no es válido para Dios que cada uno, no, es que yo soy iglesia, pero yo vivo mi vida solo, no me reúno con nadie, no comparto con nadie. Sí, con Dios, porque Dios me escucha, y bueno, Dios te escucha, así todo esto. Pero para ser iglesia necesitas reunirte con la congregación de Dios. Somos iglesia porque pertenecemos a su comunidad, pero también porque vamos a las reuniones o nos congregamos juntos como congregación, como cuerpo que comparte. Mira, el domingo, en nuestro caso, de reunirnos sigue siendo importante para Dios. Sigue siendo importante la reunión de su pueblo. En todo lugar en donde se reúna, sigue siendo parte del plan de Dios para edificar su iglesia. Eso no ha cambiado. La pandemia nos cambió un poquito esa idea, porque pensamos que ya, pues yo puedo estar en mi casa, poner un televisor, escucharme una prédica, y ya con eso fui parte de la iglesia. Te quedaste a medias, mi querido, eso no es todo. La iglesia somos, pero vamos. Pertenezco, pero necesito reunirme con la iglesia, o si no me queda faltando algo allí. Porque Jesús dijo, mire, donde dos o más, dos o tres estén reunidos, ¿no dijo? Donde uno. Y ahí empezamos como a cuestionar algunas cosas. Porque sí, obviamente uno en mi intimidad, yo con Dios pues estoy uno y me reúno, pero cuando hablamos de la iglesia, de la necesidad de compartir, dos o más, allí estamos. Y esto también habla de que Dios sigue combatiendo una tendencia del corazón humano, y es al individualismo, al que cada uno por su lado, yo me preocupo por mí, por mis cosas y nada más. No, Dios está combatiendo esto. La iglesia nos debe llevar a pensar siempre en comunidad, colectivamente, no individualmente. Mira, se han hecho estudios en las iglesias de por qué la gente abandona la fe, por qué la gente termina abandonando la fe, dejando de creer en Dios o abandonando la iglesia, y en muchos de los porcentajes es por el individualismo, porque se piensa solamente en sí mismo, en pro de sí mismo, y no de forma colectiva o de comunidad. Se han hecho estudios hasta las canciones que cantamos. Y es muy curioso que de un tiempo para acá la mayoría de canciones, cuando hablamos de exaltar a Dios, están en primera persona. O sea, yo, para mí, dame, te doy. Y no es que eso esté mal, pero olvidamos también que esto es somos, danos, te bendecimos, somos juntos. ¿Sí me hago entender? Que es colectivo. Y cuando uno mira la Biblia, lea la Biblia con detenimiento y póngale un poquito de atención a esto, la Biblia casi siempre se conjuga, es en plural. Y sobre todo el Nuevo Testamento está enfocado a hablar a la iglesia como un cuerpo de muchos, no solamente de forma individual. ¿Sí me hago entender con todo esto? Espero no lo esté volviendo loco aquí con todos estos pensamientos que tengo. Pero es que no podemos pensar solamente de forma individual, porque somos un cuerpo y debemos pensar es en comunidad, en que somos, en que estamos, somos varios, porque eso nos debe llevar a vencer ese individualismo que está propagándose tanto y que está destruyendo también la sociedad.
En la Biblia nuestra fe no está separada de la comunidad. Y mira, en el cielo ¿cómo adoraremos? Cada uno por allá solito. No, la Biblia dice multitudes, comunidad, grupo, todos juntos. Porque es el deseo de Dios, su asamblea, su eclesía, su congregación. ¿Y qué termina diciendo Jesús acá? Luego dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Las puertas del infierno, las puertas del Hades, no la conquistará, no prevalecerá contra ella, porque la iglesia también tiene un llamado, no solamente de ser convocada para adoración a Dios, para la comunión con nosotros, para bendecir a Dios y entre nosotros, sino que está llamada a avanzar contra un reino de tinieblas y de oscuridad que quiere establecer su dominio sobre esta tierra, y la iglesia es la que está llamada a ir y conquistar esos territorios. Eso habla que la iglesia no solamente tiene una posición defensiva, sino es ofensiva. Es decir, avanza para vencer esas puertas y fortalezas de la oscuridad, derribándolas con el fin de rescatar a aquellos que están bajo el dominio de las tinieblas, como pasó con nosotros, ¿cierto? Nosotros en algún momento, ¿cómo estábamos? Detrás de esas puertas de la muerte, de la oscuridad, atados, viviendo una vida mala, hasta que llegó alguien y rompió esas puertas y nos llamó a la luz de Cristo, y ahora somos libres. ¿Y qué sigue haciendo la iglesia? Pues mi hermano, es esa labor, que no se nos puede olvidar que hay un mundo de oscuridad, que la iglesia avanza con la verdad del Señor para vencer esas fortalezas, para derribar toda esa oscuridad y para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando se habla aquí de esas puertas o del poder de la muerte, está hablando de autoridad o dominio, y no está hablando como de una puertica pequeña, sino una puerta grande de fortaleza, o sea que está bien asegurada para no dejar que nadie entre a lo que hay adentro o que algo salga de lo que está allí. Entonces Jesús está diciendo, mira, las puertas del infierno, el poder de la muerte, no van a perseverar ni permanecer en contra del avance de la iglesia. Eso nos da a nosotros la certeza de que avanzamos creyendo en que Dios va con nosotros. Y en medio de las situaciones que vivamos, fuertes, difíciles, complicadas, no vamos a ser derrotados, porque las puertas de la muerte no van a prevalecer, porque el poder, dice aquí, el poder de la muerte no la conquistará, no va a perseverar. Esa es la promesa de Jesús también para nosotros. La muerte, la oscuridad no van a vencernos, no van a conquistarnos. Esta es promesa de valor para cuando pasemos dificultades, pero también cuando entendamos el llamado a ir a hablar a otros. Mira, estamos aquí en la campaña, o como se dice, en el ánimo unos a otros de ir y hablar, invitar aquí a un tiempo especial como iglesia. ¿Cuántos han visto que eso tiene oposición? ¿Cierto? Que uno dice, voy a llamar a fulanito, y algo pasa, que uno va a hablarle y justo esa persona está de malas pulgas ese día, no quiere escuchar de nada, no quiere hablar con nadie. Cosas pasan, porque hay una fuerza de oscuridad que quiere oponerse al avance del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Darnos por vencidos? Ay, no se pudo, mejor para la próxima. Ay, no, ya no, eso está difícil. No, las puertas del infierno no van a prevalecer. Las puertas y el poder de la muerte no nos van a conquistar. Se derriban y seguimos adelante, porque con nosotros está el poder de Dios. El poder de Dios que vence todo poder del infierno, que vence todo lo que el enemigo quiera maquinar y allí gestar. No tiene poder. Y la iglesia avanza, y nosotros avanzamos creyendo en que Cristo, que es nuestra roca, nos da la victoria para extendernos. Amén. Así que mi hermano, con esto quiero llamar nuestra atención primeramente a que la iglesia sigue siendo importante. Y la iglesia es la reunión de los santos, que nos congregamos llamados por Dios para adorarle, para buscarle, para compartir. Sigue siendo la idea de Dios, sigue siendo el propósito de Dios y sigue siendo importante para nosotros. Así que mi amado, no dejes de escuchar ese llamado de Dios a la congregación. No dejes
de escuchar que Dios te llama a adorar juntos como iglesia. No dejes de establecer relaciones de comunidad, y no es solamente reunirnos en un lugar. Yo vuelvo y te digo, yo doy gracias a Dios por esta casa que el Señor nos regala, que nos bendice, donde podemos reunirnos. Pero esta no es solo la iglesia, la reunión acá, en todos los espacios estamos promoviendo nuestros grupos ecos. Eso es iglesia, es estar conectado con la familia, nuestros procesos de discipulado, eso es iglesia, estar conectados con lo que Dios quiere hacer, tiempos de oración, devocionales, conéctese, eso es ser iglesia, pero también ir a ese llamado y a esa convocatoria de parte del Señor. ¿Te imaginas que te dijeran, no, es que a ti te va a tocar el cielo por Zoom? Te va a tocar el cielo por Zoom o por YouTube. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén a eso? No, yo quiero estar ahí. Yo quiero disfrutarlo ahí. Bueno, esa es la iglesia, es la congregación donde disfrutamos eso en vivo y en directo, lo que Dios hace, el mover de Dios, las oraciones, el consejo, la ayuda, el dar a Dios la gloria juntos como comunidad. Mi hermano, la iglesia sigue siendo importante. La eclesía de Dios sigue siendo un llamado para estos tiempos, y para lo que se viene es la iglesia la llamada a traer la luz y a seguir llevando esa verdad que transforma, y eso estaremos hablando en nuestra siguiente oportunidad, de ese llamado de Dios a eso. No dejes de venir a la iglesia, no dejes que cosas te ganen para interrumpirte el que seas parte de un cuerpo que te bendice y sobre el cual te edificas. Sigue perseverando en eso, porque esa es la bendición de ser una familia y una convocatoria, una asamblea llamada por Él. Amén. ¿Qué no te colocas de pie? Y yo siempre molesto con esto, ustedes me perdonarán, pero ojalá reúnase con alguien que no haya venido con usted, o si está ahí con su familia, únase a otra familia. Únase a otra familia, porque recuerde, no somos individuales, somos un cuerpo de comunión, de amor, de gracia, de ayuda. Qué bonito es eso. Mira, yo he podido ver la bendición de ser recogido en los brazos de hermanos cuando he tenido momentos en que no he querido dar más, en que he querido renunciar, desmayar en medio de dolores. He sido levantado por los brazos de hermanos que me han fortalecido. También he visto el gozo de hermanos que han compartido mis alegrías y que han estado allí para decir, nos alegramos contigo. He compartido y he visto en la iglesia el gozo y la bendición que es que un hermano te diga, eso que está haciendo no está bien. Oye, corrígete. He visto la bendición de adorar juntos como iglesia, de escuchar las voces juntos, proclamar el nombre del Señor. Esa es la eclesía, esa es la asamblea del Señor, esta es la asamblea del Dios Todopoderoso que reúne a sus santos, que llama a sus hijos a que en comunidad estemos para adorarle a Él. Gracias, Señor, por esto tan especial. Gracias por tu iglesia. Gracias por la compañía de los santos que nos bendice. Gracias. Da tu gracias allí por esos hermanos que tienes al lado. Pero también gracias por todo este grupo y este cuerpo reunido acá. Da gracias a Dios por nuestros niños. Da gracias a Dios por cada persona. Da gracias a Dios por lo que hoy no pudieron venir. Extendemos esta bendición a cada uno de los que hacen parte de este cuerpo. Señor, somos tu iglesia, convocados para ti. No queremos vivir en el individualismo. No queremos vivir cada uno por su lado.
Queremos ser ese cuerpo de familia y de asamblea que ha escuchado tu voz y que dice: aquí estamos firmes, Señor, porque este mundo necesita cada vez más una iglesia firme, perseverante, que se ama, que te adora y que avanza contra las puertas del infierno que quiere conquistar y destruir la vida de los seres humanos. Yo bendigo cada uno de mis hermanos. Yo oro, Señor, porque en ellos esté, Señor, tu paz. Yo oro porque en ellos esté tu presencia. Yo oro porque en ellos descanse, Señor, tu gracia y tu espíritu nos llene más y más. Y tu espíritu nos siga, Señor, encendiendo el fuego que viene de lo alto en nuestros corazones para caminar en tu verdad, para perseverar como familia, para hacer, Señor, la voluntad tuya en esta tierra que necesita de tu amor. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu presencia. Llámanos, Señor, que nuestros oídos escuchen cada día el llamado tuyo a la congregación, el llamado tuyo a que somos iglesia donde estemos, pero también vamos a reunirnos con ese cuerpo y familia espiritual, y que queremos, Señor, que esta sea una familia que se extiende aún más, una iglesia que crece, Señor, en el amor tuyo para alcanzar a otros, Padre. Danos a nosotros ese fuego por extender tu reino, por traer tu cultura a esta tierra, por establecer tu reino en este mundo necesitado, Señor. Gracias, gracias, porque somos tu iglesia. Gracias, porque somos redimidos por tu sangre, Jesús. Nos salvaste, nos redimiste, diste tu sangre, tu cuerpo por nosotros, para hacernos a nosotros un pueblo escogido, un pueblo amado, un pueblo diferente, un pueblo consagrado a ti, que proclama tu verdad, tus obras anuncia, Señor, y que da testimonio de ti. Gracias, gracias, Señor, por esto. Gracias. Yo hoy oro, Señor, por aquellos que puedan sentirse desanimados de alguna manera en cuanto a perseverar en tu camino. A veces vienen esos momentos de crisis de fe, de cansancio espiritual, esos momentos en donde quisiéramos no ir a la iglesia, quisiéramos no compartir con nadie, Señor, pero allí tu amor también viene, tu gracia sobreabunda en esos momentos de debilidad y renueva nuestras fuerzas, Señor, y danos a nosotros la convicción y la decisión de seguir haciendo lo que te agrada y seguir bendiciéndonos unos a otros. Padre, gracias. Yo bendigo tu iglesia, esta iglesia que es una iglesia de vida, esta iglesia que es una iglesia que irradia tu vida, esta que es una iglesia de amor, Señor, una iglesia de gozo, una iglesia que vive en tu palabra, una iglesia donde nos servimos unos a otros. Así yo bendigo esta congregación, una iglesia ungida y llena por tu Espíritu para hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Tú eres Rey, tú eres el Señor, tú eres nuestro Padre. ¿Por qué no adoramos juntos con nuestras voces al Señor? ¿Por qué no levantamos nuestras manos juntos y le decimos: Padre, gracias, te adoramos, tú eres bendito, tú eres fiel, tú eres grande. Gracias, Señor, gracias. La gloria es para ti, el honor es para ti, la alabanza te pertenece. Bendito eres tú, glorioso eres tú, santo eres tú, precioso el Rey que nos llama. Y aquí decimos: aquí estamos como tu iglesia para honrarte, Dios. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te pedimos: sigue estableciendo tu reino en medio de nosotros, sigue llevando a cabo tu obra aquí en esta iglesia, y sigue, Señor, bendiciéndonos con tu gracia, con tu paz y con tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, no se vayan sin regalarle un abrazo bien especial por lo menos a 3 personas y regalarle una bendición especial, a unas palabras de bendición donde tú le digas: hermano, te bendigo porque eres importante en este cuerpo,
hermano, te honro porque eres especial y que la gracia de Dios esté sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén.